Hola con todos y bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de SEOMAT Podcast. Nuevamente estamos con Martín, ya forma parte íntegro de nuestro equipo de SEOMAT Podcast. Y bueno, Martín, la verdad es que bastante entusiasmado. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante que es la cristiandad. Vamos a hablar desde el concepto, la evolución e incluso algunos debates que se mantienen hasta el día de hoy sobre el rol que ha tenido la cristiandad en la historia de la humanidad. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, hola Denis, hola Reyles, muy agradecido por por integrar el equipo de SEOMAT y bueno, muy agradecido a quienes nos ven y escuchan mediante la plataforma de YouTube también. Hola Reyles, ¿cómo estás? Muy buenas noches, aquí con algo de calor, pero muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, tratando un tema que me parece muy interesante y bueno, muy agradecido también con mi amigo Martín por acompañarnos nuevamente. Excelente. Bueno, siguiendo el método escolástico, como bien nos ha enseñado Martín, vamos a comenzar por el concepto. Martín, ¿cómo definirías la cristiandad? La cristiandad es la intersección de tres cuestiones. Una es naturalmente la fe cristiana, la fe cristiana católica. En segundo lugar es el derecho romano y en tercer lugar es la filosofía griega, ¿no? Naturalmente hay que entenderlo desde este último para hasta el primero, ¿no? Hasta el primero en cuestión. Primero, la filosofía en la cual se llegó a su más grande exactitud, ¿no? En su razón, fue la filosofía griega. Después el derecho romano tuvo el mérito de ser ingenioso en las cuestiones prácticas y bueno, ya con la revelación de Dios que se hizo hombre, naturalmente nos da una fe, ¿no? Y eso es justamente lo lo que Marcelo Gullo decía, ¿no? No, el cristianismo resuelve algo muy importante, ¿no? Que es la angustia del ser, ¿no? La, muy aparte que los griegos, los dioses romanos, los romanos tenían sus dioses, siempre había la angustia, ¿no? Que había más allá, a pesar de que tenían sus deidades, ¿no? Porque por ejemplo, Genofonte, que era un militar griego, llegó a, llegó a desmontar toda la mitología griega, al decir, ¿cómo es eso de que, de que los dioses tengan un comienzo y tengan un fin, o sea, que tengan un comienzo? Para que sea Dios no deben tener un comienzo. Y con eso empezó, o sea, esos mismos filósofos empezaron a criticar su religión, ¿no? Y por eso, claro, naturalmente había leales, pero siempre había esta angustia, había esta cuestión, y el aporte cristiano católico es resolver eso, ¿no? Mira, acá hay un Dios que se hizo hombre, ha resucitado entre los muertos, hay testigos que dieron la vida por eso, y en conjunción con la filosofía griega y con el derecho romano, que es que es lo abstracto, es resolverlo brillantemente y técnicamente, que es el derecho romano que lo resuelve bien, es digamos, los grandes soportes en los cuales el mundo ha dado sus mejores aportes, ¿no? Dentro de este contexto que es la cristiandad, ¿no? Excelente, excelente. Entonces, si hablamos de cristiandad, podemos hablar también de la evolución de la historia de la humanidad. Eh, Podemos hablar de que ha habido una evolución de la cristiandad en términos de políticos, en términos de doctrina o en términos de sus representantes a lo largo del mundo. Eh, Hay una cuestión que en la Iglesia Católica se denomina la Iglesia viva, ¿no? Que es responder a los problemas del mundo, ¿no? En ese sentido, naturalmente, hay la filosofía, las concepciones que tengamos de las ciencias humanas tienen que orientarse a resolver problemas, ¿no? A problemas naturalmente éticos, humanos. Y naturalmente en la Edad Media se, se llegó a entender de que, por ejemplo, había un rey, había unos nobles que tenían sus privilegios,
pero lo que no se dice, por ejemplo, es de que había los sacerdotes, era otro estamento que también tenía sus privilegios y el pueblo también tenía sus privilegios, ¿no? O sea, es justamente ante esos contextos se empezaron a resolver los problemas, ¿no? Incluso, bueno, se llegó a decir, no, es que, por ejemplo, no una crítica, ¿no? Eh, que el cristianismo se consintió mucho en la esclavitud de su tiempo, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que creó una institución, la Iglesia Católica en ese tiempo, que es los siervos de la gleba. Los siervos de la gleba, básicamente lo que hacían era, por ejemplo, en mi caso, si yo era esclavo, eh, tenía que trabajar hasta cierto punto y naturalmente llegar hasta una edad avanzada, recién ser libre, pero mi hijo ya nacía libre. Y eso fue una institución que le creó la Iglesia Católica, ¿no? Y a mi hijo y los hijos de mis hijos, mi nieto ya eran libres, ¿no? Que sí, que tenías que darle cierto tributo al señor feudal, pero y bueno, como toda institución siempre se presta para abusos, pero siempre eh, hay una respuesta, ¿no? De la cristiandad, ¿no? Por ejemplo, ante la Edad Media, por ejemplo, hasta el advenimiento de la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, la reforma antes, la reforma o la ruptura protestante, sí, siempre ha habido respuestas, ¿no? Eh, que unas más exitosas que otras, pero siempre con el horizonte, siempre en el centro que tiene que estar el hombre, pero el hombre que es creación de Dios, naturalmente. Excelente. Eh, si tenemos que hablar de la cristiandad, podemos hablar de la etapa de la cristiandad o la etapa donde tuvo el mayor rol o el rol preponderante en, digamos, en el mundo, en la cultura, incluso en la economía, en la política, la edad que se llama la Edad Media, según un libro de historia, o la etapa de la cristiandad, ¿no? Esta etapa ha sido, por un lado, criticada, ¿no? Se ha hablado mucho sobre esta etapa. Algunos le llaman la Edad Oscura, la etapa del oscurantismo. Eh, si tenemos que rastrear esa crítica a, digamos, quiénes fueron los primeros que divulgaron esta, porque claramente es una visión sesgada, ya nos comentarás, eh, ¿dónde podemos encontrar ese origen? Yo pienso que el origen parte de un espacio que da la iglesia, que digamos por omisión da la iglesia, que es una respuesta, vamos a decir, floja frente a la peste negra, ¿no? Y ante ese vacío, el mundo anglosajón con su avance técnico, con su avance productivo, bueno, empezó pues, a decir que bueno, que era una época oscura, pero ya con el avance técnico pues iban a cambiar las cosas, que cada quien podía ser dueño de su destino, y es más, eh, con Martín Lutero esto se reconfirmó o comenzó en sede teológica, porque a mí me gusta una frase de Nietzsche, ¿no? Que decía, Lutero quiso hacer a los sacerdotes, convertir a los sacerdotes en laicos, pero terminó por convertir a los laicos en sacerdotes. Y es justamente con el tema de la libre interpretación, ¿no? Que es el inicio en el cual ya nadie se puede poner de acuerdo, nadie acepta una autoridad para decir esto, zanjar una situación, ¿no? Pero mis inicios naturalmente empiezan desde la cuestión del mundo anglosajón, ¿no? Inglaterra, ¿no? Esos lugares. Entiendo. Entonces podríamos también conectar, digamos, la crítica protestante hacia la Iglesia Católica como uno de los puntos iniciales. Aparte que también estamos hablando de una etapa, como toda etapa, que reniega de la etapa anterior, ¿no? Por ejemplo, al hablar de lo que llamamos el Renacimiento, las ideas nuevas, el protestantismo, entonces había como que un rechazo hacia la etapa anterior, pero algo que genera, me parece, curiosidad es cómo
a pesar de que eso sucedió hace mucho tiempo, ese rechazo hacia la etapa anterior, que hasta cierto punto es entendible porque las personas que promovían los nuevos pensamientos, las nuevas ideas, digamos que iban a estar en contra o iban a refutar lo que se vivía en ese entonces, pero a pesar de todos los años que han pasado, los siglos, eh, está muy latente esa visión, digamos, sesgada, ¿no? Podríamos decir una leyenda negra sobre el catolicismo y sobre eh, el rol de la cristiandad, ¿no? Entonces, pero si nos ponemos a ver en la etapa actual, eh, ¿qué rol o qué influencia consideras tú que tiene la cristiandad para los líderes mundiales o para la humanidad en los tiempos que corren? Bueno, es que si el mundo está como está, básicamente es que ha perdido toda raíz cristiana, ¿no? Benedicto XVI dijo una vez de que frente al tema de la islamización de Europa, de que si quiere recuperarse, tiene que recuperar sus raíces cristianas. Bueno, tenía razón en ese sentido, pero no solamente en Europa. Todo lo que llegó a ser la cristiandad, si quiere recuperar defenderse, recuperarse, tiene que recuperar sus raíces cristianas. El tema es de que no se acepta, ¿no? No se acepta, quieren hay un sociólogo, historiador que habla de comunidades imaginarias, ¿no? De que supuestamente nos reunimos, ¿no? Y a partir de eso nos fundamos como Perú, Colombia, Francia, ¿no? Pero bueno, ya en realidad, yo estoy más de acuerdo con la tesis de Arnold J. Toynbee, ¿no? Que todas grandes civilizaciones los funda un impulso religioso, ¿no? Bueno, 16 tomos de historia que escribió, creo que lo fundamenta muy bien. Y bueno, y habla de básicamente toda la historia del mundo, Oriente, Occidente, ¿no? Confirma esa hipótesis y bueno, lamentablemente los líderes del mundo ahorita tratan de básicamente, no sé si consciente o inconscientemente, pero niegan la cristiandad, ¿no? Porque la cristiandad tiene una visión de todo, absolutamente todo, del trabajo, del amor, de la política, de la sociedad, la comunidad, ¿no? Que debe basarse en principios y valores, y por eso justamente es comunidad y sociedad, ¿no? Y no sociedad porque sociedad se basa en un contrato, ¿no? Es, eh, es eso al final, ¿no? Naturalmente se habla mucho de digamos, que de cristiano puede tener alguien como, no sé, Putin, ¿no? Ahorita queda una entrevista, pero bueno, sí, ese es un tema más complejo ese. Sí, es bastante complejo, sobre todo porque estamos viendo lo que podemos llamar una influencia bastante grande de distintas creencias, de distintas filosofías. Como bien menciona lo de Europa, ¿no? Que está llegando la inmigración, digamos, bueno, durante siempre ha habido inmigración en Europa, pero es notorio cómo está habiendo cierta influencia cultural. Antes podríamos decir que en Europa, de alguna manera, la cristiandad mantenía, como bien dices, una unión, una identidad, digamos, ¿no? La Europa, la Europa clásica, después surge el tema de las oleadas migratorias. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos, bajo este nuevo escenario, bajo esta nueva realidad, digamos, política e internacional, cómo nosotros podríamos promover o de alguna manera eh, de dar a entender a las personas que la visión cristiana no es una visión ni antigua ni oscurantista, sino como tú dices, es una visión que se aplica a todas las partes de la vida, ¿no? Porque hay, como bien dices, una visión del amor, una visión de la sociedad, hasta de la economía, tiene una visión la cristiandad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, o si es que hay algún tipo de movimiento o de autor o de político que consideras que está llevando a cabo una buena labor de decir qué realmente es la cristiandad a las personas? Uf, un poco
poco complicado la pregunta, pero eh, eh, no sé si por conveniencia o por un político referente, no sé si por conveniencia, porque se hizo bautizar ya siendo, digamos, en su tercera reelección, pero Putin entendió bastante el tema de que su sociedad debe fundarse en una religión. Bueno, Rusia ha sido tradicionalmente católica ortodoxa, y bueno, en ese sentido entiende esos conceptos, ¿no? No es simplemente un matón, ¿no? Sí entiende algunas cosas, sí entiende varios conceptos, ¿no? Eh, Justamente ha dado una entrevista con Tucker Carlson, si no me equivoco, ex periodista de Fox News, que ahorita tiene su plataforma independiente y es un hombre que sí, naturalmente se comportará de manera no tan santa, pero sí es un estadista, ¿no? Ahora, no sé si él represente 100% la cristiandad, ¿no? Pero sí y bueno, naturalmente como con ciertos movimientos que apoya, ¿no? Que no tengo, que no, como católico no puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero en el pasado sí hubo una figura bastante interesante, ¿no? Que es Federico II de Hofstaufen, que es que justamente él entendió cuál era su papel, o su verdadero papel en la historia, y es más, él recuperó para la cristiandad Tierra Santa, con nada más que negociaciones. Bueno, él ya le decían el estupor mundi, el estupor del mundo, o el faro del mundo también le decían, ¿no? Hablaba 9 idiomas, escribía 7, era un hombre naturalmente muy culto, y a pesar de eso, eh, se le trató muy mal, ¿no? Incluso se le decía que era anticristo, ¿no? Todo eso, o un anticristo, pero, pero como dicen ahora, factos, ¿no? O sea, facts, son hechos y os por datos, factos, ¿no? Un Spanglish espectacular. eh, bueno, él recuperó la Tierra Santa para la cristiandad, el Papa se lo rechazó porque no le dio la tropa a tiempo porque él lo había excomulgado, tema de higos, ¿no? Pero él, como diría San Agustín, ¿no? La que es la cristiandad, el sol del papado y la luna del imperio, ¿no? Y él representó muy bien su rol en ese momento, ¿no? Muy bien su rol representó en ese momento y él es justamente la representación en la cual que es el fin de una etapa al final, porque eh, con Federico II Hofstaufen, eh, a ver, hay que entender algo previo, si no sé, no voy a dejar entender. Algo así rápido, no esquemático. Eh, antes de que Jesús existiera, había dos, el ser humano estaba en dos tensiones, ¿no? Uno es el fatalismo, o sea que básicamente hasta los dioses griegos a los dioses griegos que supuestamente eran dioses tenían que ir al oráculo de Delfos. y, y el otro punto era otro tipo de fatalismo, ¿no? Que era el judío, que era el que no por un lado te relacionabas con dioses que a su vez iban con un oráculo, y por el otro lado era un dios iracundo, el tetragramatón, ¿no? Que era que no se podía decir el nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo te relacionabas con él? ¿No? Muy pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando llegó Jesús, con su acto sacrificial, esto es teandrismo en teología, o sea, el teandrismo es el Dios que se hace hombre, ¿no? Y eso es lo que los diferencia de los judíos y de los islámicos. Eh, ¿y por qué digo todo esto? Porque Federico II Hofstadter sí entendió eso, ¿no? Porque representaba todas esas culturas que después, que antes eran indoeuropeas, que le daban
mucho énfasis al honor, a la fuerza, ¿no? Al espíritu heroico. ¿Qué más heroico, no? Que dar la vida por todos los pecados del mundo, ¿no? Y no es sorpresa que Pablo de Tarso decía, eh, no sé si está en la Biblia o algún historiador le dice que se sorprendía que trataba de convencer a los judíos y no los convencía, pero los cristianos iban con los vikingos y les hablaban de un Dios que se hizo hombre y se sacrificó, o sea, hizo el acto viril de sacrificarse por todos, y todos los vikingos se hicieron cristianos, y todos se hicieron los indoeuropeos se hicieron cristianos. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque Federico II Hohenstaufen representaba eso, ¿no? Representaba el hecho del tema lunar, pero el imperio, el lado lunar, pero muy sí fuerte, ¿no? Defensor de su rol. Bueno, y después de eso ya y bueno, y que entendía que había que él era el líder guerrero, ¿no? De la cristiandad. Después de eso ya para mí empiezan los problemas, ¿no? Pero bueno, eso diría. Y es una gran referencia para mí y que hay que recuperar hay que recuperar eso, ese ejemplo. ¿Por qué? Porque como diría un padre tradicionalista, no voy a decir el nombre, este, mucha gente dice, eh, que los progresistas, los liberales, dicen no, que la felicidad está más adelante en el futuro. Y los conservadores liberales dicen no, la felicidad está ahora. No, y más bien los tradicionalistas dicen no, la felicidad la tuvimos con Adán y Eva, pero y después del destierro ya podremos tener temporadas de felicidad, de alegría, tristeza, depresión, pero en todo lucha, en todo es lucha hasta la segunda llegada, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero desde esa perspectiva, ¿no? Ya podemos, entender la figura de Federico II, ¿no? Y recuperar ese rol, ¿no? Recuperar para que acompañe al papado, que mucho hace le falta, mucho falta le hace. Reyes, eh, creo que, creo que estás muteado. Sí, Sí, al respecto de la pregunta, yo voy a poner un poquito de pesimismo. Creo que el proceso de secularización a este punto ya no tiene marcha atrás, salvo con algún evento traumático, porque eh, la cristiandad se forjó a partir de eventos traumáticos, guerras, que provocaron la conversión de los líderes políticos, que luego llevaron a sus pueblos hacia la formación en toda Europa de la cristiandad, ¿no? Partiendo de Constantino, que en la batalla contra Magencio, en el puente Milvio, viéndose en dificultades, clama a Dios y él entiende tras su victoria que su oración ha sido escuchada, y entonces hace que el cristianismo pase a ser una religión lícita con el edicto de Milán en febrero del año 313. Posteriormente, eh, con Teodosio, el edicto de Tesalónica, el cristianismo pasa a ser la religión oficial. Y más adelante, las conversiones de los reyes, y es ilustrativa la conversión de Clodoveo, rey de los francos, ¿no? La conversión de Clodoveo, rey de los francos, sobre el cual me parece que aquí eh, tengo una crónica que aparece citada en el libro de la nave y las tempestades del padre Alfredo Sáenz sobre Clodoveo, y dice así: insistentemente trataba de persuadirle la reina a adherirse al Dios verdadero y a desechar los ídolos, pero no había manera de decidirle a convertirse del todo a la fe. Hasta que un día estalló una guerra con los alamanes, y esto me refería
creo que es necesario un evento traumático a nivel, a gran escala, hasta que un día estalló una guerra con los alamanes. Entonces la necesidad le hizo conocer lo que hasta ese momento se negaba a conocer: su obstinación. Es decir, los líderes pueden tener un corazón muy duro hasta el momento en que se sienten en dificultades. Porque sucedió que al entrar en colisión ambos ejércitos, se produjo una verdadera carnicería. El ejército de Clodoveo estaba a punto de declararse en franca derrota. Ante esto, alzó el rey sus ojos al cielo y dijo desde lo más íntimo de su corazón y con lágrimas en los ojos: Oh Cristo Jesús, a quien Clotilde llama siempre el Hijo de Dios vivo, tú que socorres a los afligidos, da la victoria a los que en ti esperan. Con toda humildad y fervor, te ruego que demuestres la majestad de tu fuerza. Si me concedes la victoria sobre estos enemigos y experimento yo de este modo ese poderío que todo pueblo dice experimentar cuando se consagra a tu nombre, entonces creeré en ti y recibiré el bautismo en tu nombre. He invocado ya a mis dioses, pero están lejos de ayudarme, como lo veo. Por eso creo que son absolutamente impotentes, pues que no acuden en socorro de sus servidores. A ti te invoco ahora, en ti confío de buen grado, a fin de que me vea libre de mis enemigos. Bueno, los dioses de ahora pueden ser, hoy en día puede haber una idolatría, por ejemplo, del Estado. Creemos que el Estado nos puede solucionar todo, pero después, en el momento de la dificultad, tenemos que hacer la de Clodoveo, no nos quedará de otra. O de repente, creemos que los organismos supranacionales nos van a solucionar todo. Puede ser también una especie de idolatría, ¿no? Una confianza excesiva en estos organismos que pueden ser muy respetables, pero que de ninguna manera tienen todas las respuestas. Y después ya Clodoveo se bautiza, vamos a ver si lo tengo por aquí, se bautiza en la Navidad del año 496, es el bautismo de Clodoveo, rey de los francos, que recibió juntamente con 3.000 de sus vasallos en la catedral de Reims, el bautismo de Clodoveo. El obispo Remigio le había dirigido al caudillo las siguientes palabras: inclina humildemente la cabeza, adora lo que has quemado y quema lo que has adorado. Bueno, no me parece tan descabellada la postura de que tiene que haber una sacudida fuerte en la conciencia de la humanidad para realmente darse cuenta, pues, de cuál es la antropología, la filosofía, la doctrina y la verdad, para ser eh, más absolutos, que resiste a cualquier tipo de relativismo, de conveniencia, de temporalidad, ¿no? Eh, y bueno, claro, es en situaciones extremas donde, bueno, de hecho, creo que estamos yendo hacia eso, ¿no? Porque hay muchas sociedades que están sufriendo las consecuencias de esta visión del mundo y del ser humano. Visiones como, por ejemplo, de lo que se llama el darwinismo social, ¿no? Bueno, los más fuertes se llevan todo, son los que sobreviven y los otros, bueno, seguirán siendo pobres, seguirán siendo atrasados, seguirán ya, eso es así, y así terminará, ¿no? Entonces, ese tipo de visiones del hombre y del mundo que terminan generando pues un resentimiento, ¿no? O sea, y a veces estos grupos acogen una ideología que no corresponde, ¿no? Por ejemplo, en su momento fue el comunismo, que creían que el comunismo les iba a dar el paraíso en la tierra, ¿no? Y bueno, resultó que a la hora de la hora no fue la ideología que les dio la felicidad, ¿no? O el capitalismo que estamos viendo, pues que es económicamente hablando, eh, en algunos
países genera desigualdad, y no hay digamos, una, una visión del hombre más allá de ser los individuos que maximizan sus beneficios y mediante la maximización de los beneficios individuales se generará el bienestar de la sociedad. Pero bueno, falta ahí algo, al menos si vamos a ver la realidad, la libertad económica absoluta no ha generado la felicidad en muchos lugares, ¿no? Entonces ha tenido que haber cierto intervencionismo, pero tampoco ha resuelto esos problemas, ¿no? Entonces creemos que tal vez en algún momento el mundo va a girar a ver aquello que durante muchos años o siglos ha olvidado, ¿no? Que es la identidad cristiana o la cristiandad, para decirlo de alguna manera. Eh, Ahora, si tenemos que hablar de la cristiandad en Europa, porque claro, en su momento de máximo esplendor, Europa fue como que el centro, el núcleo de la cristiandad, me parece, ¿no? A pesar de que, bueno, Jesucristo, pues su vida la transcurrió no en Europa, pero bueno, llegó a calar tanto en la Europa, eh, que bueno, digamos que en su momento fue el, digamos, el lugar principal donde las ideas cristianas calaron en la sociedad, en la política, ¿no? Actualmente, si tenemos que hablar de los países de Europa, podemos decir que hay países que tienen más cercanía a la cristiandad y otros menos, Martín. Claro, Hungría, Polonia, ese tipo de países naturalmente va a estar más cercano a la cristiandad. Bueno, pues Rusia es parte europeo. eh, de ahí, Italia tiene residuos naturalmente católicos, naturalmente porque está Roma. em, pero es que, bueno, ahí sí estoy más de acuerdo con Francisco Elías de Tejada, ¿no? De que antes no existía Europa, antes existía nada más lo que era la cristiandad y punto, ¿no? Que nace como como una invención moderna contra la cristiandad. Justamente hay una discusión entre carlistas, ¿no? Entre Francisco Elías de Tejada y otro carlista, no recuerdo el nombre ya, y, y decía el otro carlista, bueno, Europa es Santo Tomás de Aquino, Europa es las basílicas que hay, Europa es el barroco, y Francisco Elías de Tejada, no, este, Europa es Martín Lutero, Europa es Baruch Spinoza, Europa es el estado de Leviatán de Thomas Hobbes, o sea, es Maquiavelo. Claro, bueno, y pues justamente es los nacionalismos, ¿no? Eh, y claro, justamente Europa, su raíz es totalmente, la noción es totalmente anticristiana, ¿no? Porque nace como un término de sustitución para ya no decir a eso cristiandad. Eh, y, y bueno, pero países como te digo, de Hungría, de Polonia, los llamados euroescépticos ya están empezando a cuestionarse esa situación. Martín, a qué crees que se deba eso? ¿Por qué en particular estos países? ¿Consideras que hay una realidad social, cultural, económica que les está llevando a abrazar en mayor medida que sus vecinos Europa, eh, adherirse más a estos preceptos cristianos? Bueno, ahí sí, es una pregunta bastante complicada. Te respondería por Polonia. Polonia, bueno, porque básicamente ni los comunistas querían ya estar con la Unión Soviética, porque es un dato bastante interesante que el que más comunistas mató en el mundo fue Stalin. Y, y la gran porcentaje fueron polacos, comunistas polacos, o rusos que mandaba
Stalin allá y los acusaba de traición por mantener el poder y los ejecutaba, ¿no? Por eso es de que ya ya ni los propios seguidores como el comunismo ya resisten, ¿no? O sea, no defienden ese pasado, ¿no? O su ideología, ¿no? Que al final esa cosmovisión ya no es defendible porque hasta fueron contra ellos mismos, ¿no? Esas sus grandes líderes en el pasado y en su pasado histórico. Pienso que es una situación ¡Uf! Aquí vamos yo estoy leyendo un libro que es El mito del siglo XX, que es eh, de Alfred Rosenberg, que para evitar la situación de censura de YouTube, perteneció al bando derrotado de la Segunda Guerra Mundial. Ya vamos a dejarlo ahí, ya vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Claro, Y que después fue ejecutado por el lado vencedor. Va a ir listo ya, claro. pero él tenía una tesis bastante, bueno, tiene un lenguaje muy enrebosado, ¿no? Pero su tesis es bastante interesante, ¿no? Naturalmente él cree en las razas. Bueno, existen las razas, pero él dice que hay superiores, ¿no? Y eso ya naturalmente es racismo, ¿no? Eh, pero le da una preponderancia al tema, como decir de que él se basa en Platón, ¿no? Él se basa en Platón y dice que hay cuatro tipos de almas, ¿no? Las de cobre que solamente ven sus necesidades básicas, las de los placeres básicos. Luego sí un escalón más, no recuerdo el nombre ahora, pero que veía sus necesidades básicas y el dinero, que son los mercaderes, ¿no? Luego estaban los hombres de plata, que en todo veían cómo aplicaban sus valores, y luego estaban los hombres de oro, ¿no? Que eran los líderes, ¿no? Los filósofos. Y, y él, de acuerdo a unas interpretaciones filosóficas del vitalismo de ese tiempo, decía de que eh, esas almas se materializaban o sea, tenían una expresión física, ¿no? Y naturalmente se las daba se las adjudicaba al tema de los indoeuropeos, ¿no? Que es justamente Oriente, ¿no? Y naturalmente, o casualidad, donde estaba su país, ¿no? Y pero no sé si es una cuestión de raza al final, pero sí, esa cultura indoeuropea, lo que sí le reconozco muy aparte de su ideología que tenga, es de que sí tiene esa cultura, pues, más que el esfuerzo no sería una palabra correcta, ¿no? Al acto sacrificial, ¿no? A sacrificarse, a este, y a respetar mucho la tradición, ¿no? Eso tiene mucho valor, lo indoario, ¿no? En cambio, el otro lado es se lanzó a brazos del racionalismo, ¿no? Y ya bueno, del racionalismo pasó al empirismo, pasamos al liberalismo, luego a la posmodernidad, y luego que ya no- y luego ya pasamos al tema de que ya no se sabe quién es hombre, quién es mujer. Ya, bueno, pero justo qué curioso que en esas culturas indoarias no haya ese problema, ¿no? Bueno, eso sí, podría estar por ahí, pero diría una respuesta definitiva, ¿no? Pero por ahí va. Claro, hay dentro de la misma Europa, digamos que hay una división, ¿no? Hay algunos, bueno, me refiero desde el punto de vista de su pensamiento, como bien señalas, ¿no? Eh, Algunas naciones que piensan en el honor, en el sacrificio, ¿no? En la fuerza, en el poder de la voluntad, etcétera, ¿no? Incluso sus filósofos han sido muestra de eso. Por ejemplo, no sé, tal vez en Alemania Hegel o Nietzsche, ¿no? Mientras que por otro lado teníamos pues unos filósofos más empíricos, por decirlo así, eh, en el lado de anglosajón, un poco más, digamos,
llevados por el materialismo, por el beneficio material, ¿no? El individualismo. Y ahora, si nos trasladamos un poco en la etapa donde surge el protestantismo, vemos también una división en Europa, ¿no? Me parece, hay países que eh, siguen muy católicos, por ejemplo, corríjame si me equivoco, Italia, España, ¿no? Eh, Mientras que habían pues otros que más bien abrazaron el protestantismo, ¿no? Lo que fue Holanda, ¿no? Lo que fue, bueno, Inglaterra, creó su propia iglesia, ¿no? Entonces, y me parece como que eh, una herencia histórica que tenemos en América Latina es que justamente en esa etapa España promovía bastante el tema de la cristiandad, el catolicismo. Podemos decir que América Latina es católica gracias a la colonización española, ¿no? Podemos decir que en América Latina es uno de los lugares donde más de alguna manera se conserva o se defiende la cristiandad. Em, a hoy por hoy no creo, pero en su debido momento se le dio mucha importancia porque les dio esa visión de unidad, ¿no? Porque antes, si bien cierto, había civilizaciones, como los incas, como los aztecas, pero no había naturalmente el tema del ser, ¿no? La angustia del ser, pero aparte de eso, no había una claridad, una estabilidad en cuestiones de decir, bueno, de ahora en adelante las cosas van a ser así, no van a modificarse, ¿no? Y, y eso se valoró, nuestros antepasados que tanto hablan la izquierda y los progresistas y los liberales valoraron esa unión de mi particularidad es ser bueno, cultura nazca, cultura moche, hasta cultura inca, pero lo que o sea, digamos, esto es de ahí, digamos, donde vengo, pero lo que me une ahora es la cruz. Para entenderme, para entenderme con el otro, lo que me une es la cruz, ¿no? Y eso se valoró bastante. Pero todo esto se vino abajo con con las ideas ilustradas, Made, bueno, que fueron traídas por Inglaterra. Todo esto se vino abajo, ¿no? Que sí era un proceso en el cual Perú debía tomar su independencia al estilo Brasil con Portugal, eh, pero, pero esta situación tan abrupta, de decir, bueno, ahora soy dueño de mi destino, soy una república, ciudadanía para todos, ¿no? Y eso, hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias de ello, ¿no? Pero, y bueno, ahora que supuestamente todos, debemos entendernos porque somos iguales, nadie se entendía, y supuestamente antes donde todo el mundo era, supuestamente había esclavitud, todo era había unidad, ¿no? Había un entendimiento mínimo, ¿no? Pero bueno, ya es un tema que ya ojalá esperemos que abordar en otro momento o aquí mismo, de que a veces el peor de los órdenes es mejor que la mejor de las anarquías, ¿no? Pero ya, esa idea es más amplia. Sí, totalmente. Reyes, Eh, sí, bueno, yo quisiera retroceder un poco acerca de un comentario que hiciste, Denis, acerca de que si bien Cristo no nació geográficamente en la actual Europa, sin embargo, fueron los territorios de la actual Europa los que llevaron al cristianismo hasta los confines del mundo. Acá, pues, con el virreinato, yo no estoy muy de acuerdo con llamarle colonia al tema de España, sino virreinato español, y prefiero el término Hispanoamérica antes que Latinoamérica, Hispanoamérica. Bueno, voy a ponerme un poco teológico y
voy a apuntar en el aspecto de que esto del tiempo de los judíos y el tiempo de los gentiles ya lo tenían como doctrina y como una férrea convicción los habitantes de lo que es la actual Europa. Es decir, incluso hay interpretaciones de las parábolas del Evangelio que tratan del tiempo de los judíos y el tiempo de los gentiles. De hecho, los primeros cristianos vieron su salida de Jerusalén como un signo de que ya comenzaban los tiempos de los gentiles. Es decir, cuando ellos salen de Jerusalén cuando los romanos sitian Jerusalén y los cristianos salen de Jerusalén, para ellos fue visto como una separación definitiva ya del mundo judío. Y de hecho, a los padres de la iglesia entendieron algunas de las parábolas del Evangelio, digamos, separando el tiempo de los judíos y el tiempo de los gentiles. Por ejemplo, algunas parábolas como la higuera estéril. La higuera estéril sería el pueblo que no reconoció al Mesías, ¿no? Incluso muy utilizada para donde el que cuida de la higuera es Dios, ¿no? En la parábola, en la figura, es Dios que, digamos, le da todo a la higuera, pero llegado el determinado momento, la higuera no da fruto, es decir, no reconoce al Mesías. Después también está la parábola de los dos hijos diferentes, de un hijo que le dice, sí, voy a hacer todo lo que tú me dices al papá, y después no se va a trabajar, algo así es. Y después el segundo hijo dice, no te quiero obedecer, pero en un segundo tiempo, el hijo obedece al padre. Entonces el segundo hijo es tomado como los gentiles, como los pueblos gentiles, que en un primer momento no abrazan la verdad, pero ya en un segundo momento sí van a trabajar por la viña. También tenemos otras parábolas, por ejemplo, bueno, una parábola muy fuerte es la de los viñadores homicidas, ¿no? En la parábola de los viñadores homicidas dice, el reino de Dios os será quitado para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Entonces, esto lo tomaron muy en serio los pueblos, los pueblos cristianos que entendieron que ya era su tiempo de llevar el evangelio. Incluso hablo en sus más altas autoridades, se tomaron muy en serio llevar el evangelio por todos los confines del mundo. Y me hizo recordar esto a raíz de un videito que vi por ahí en YouTube sobre, me parece que es un canal que se llama Preguntas Incómodas, eh, donde, decía preguntas incómodas sobre el cristianismo, decía. Entonces, ahí una de las preguntas incómodas, si mal no recuerdo, era de que si Cristo es el Mesías, ¿por qué no lo reconocieron los judíos? Algo así era el razonamiento. Bueno, de eso se trataba. Justamente se trataba de que el Mesías no iba a ser reconocido por los judíos y que después serían los pueblos gentiles los que llevarían el evangelio. Hasta se dice que en la escatología, ya casi al final de la historia, los pueblos judíos sí van a reconocer al Mesías. Claro, eso es un poco eh, la historia que realmente se terminó sucediendo, ¿no? Los pueblos que, como citaste muy bien el ejemplo de los vikingos, ¿no? Que, bueno, los reyes vikingos terminaron aceptando la religión, les cuadró muy bien, ¿no? Les cuadró muy bien la figura de, de un mártir, podemos decir, ¿no? Que se inmolaba, que se sacrificaba, ¿no? Por el pecado de su pueblo. Y también creo yo que caló muy bien en América, bueno, en Hispanoamérica, ¿no? También que, como bien señala Martín, estaban en unas ideologías muy violentas, ¿no? De sacarse el corazón, de matarse entre hermanos y ese tipo de situación. Entonces, claramente, pues era una doctrina superadora, muy superadora, digamos. Eh, Ahora hablemos un poco sobre las otras dos, digamos, tradiciones religiosas monoteístas, digamos, junto con
el cristianismo que siguen presentes en el mundo, ¿no? Que es el islamismo y el judaísmo, ¿no? ¿Qué diferencias o incluso qué similitudes podemos trazar con la cristiandad frente a, porque están muy presentes, basta ver el conflicto que está sucediendo actualmente en Israel, ¿no? Para ver que son doctrinas que en algunos países, en algunas naciones, sociedades están bastante presentes. ¿Qué diferencias o similitudes podemos hallar en relación a esas dos tradiciones monoteístas? Lo- para comenzar, eh, Juan Manuel de Prada tiene un comentario muy bueno en una de sus columnas en el diario ABC de que nuestro Dios es Dios Padre, el Dios de los cristianos. En cambio, el Dios del Islam es Dios Amo. O sea, si un día te puede decir A, el otro te puede decir no hay, listo, ¿no? Se acabó el problema. Tienes que aceptarlo. El judaísmo es naturalmente más, cada vez más racional que comprensión del Islam. El problema es de que, en eso comparte mucho con el Islam, es de que no asumen el teandrismo. El teandrismo es el Dios, es la doctrina teológica del Dios que se hace hombre. El cristianismo se diferencia de ambos porque es teándrico, es decir, el Dios que se hace hombre. Em, y ahí justamente ya empezó en los años 40, 1900, prefiero 1940, un poco antes, alrededor de, un poco de 20 años, 10 años antes, empezó empezó a haber un movimiento, ¿no? De sacerdotes católicos, como decir de que los judíos y nosotros los cristianos tenemos lo mismo en común, que tenemos a un Dios Padre. Y justamente hay un políglota argentino, Carlos Di Sandro, que tiene un libro muy bonito que es la herejía judeo-cristiana. La herejía judeo-cristiana, y dice, no, lo que justamente diferencia al cristianismo como cristianismo de tanto el Islam como el judaísmo es el Dios que se hace, ¿no? Y por si acaso, los judíos tienen, así como, bueno, como Juan Manuel de Prada dijo, que el Islam tiene el Dios Amo, los judíos tienen al tetragrametón, ¿no? O sea, el Dios que no se puede decir bien su nombre, ¿no? Que es como una personalidad como iracunda, que prepárate con su cólera, ¿no? Entonces, en cambio es el cristianismo superador de ambos extremos, ¿no? Eso yo diría. Frailes. Sí, yo diría agregaría a lo que ha dicho Martín, eh, que en el Islam la iglesia y el Estado son la misma cosa. No se puede distinguir entre uno y otro. Es decir, el poder político y el poder religioso son la misma cosa. En la cristiandad, más allá de lo que se quiera decir, hubo una separación entre el poder político, el poder temporal y el poder sobrenatural, el poder político y el poder teológico, ¿no? Las cosas de César y las cosas de Dios. Sí hubo una separación, a pesar de que, bueno, la debilidad humana, los egos, muchas veces hacían que los políticos quisieran hacerla digamos, maestros de moral, y que el clero, como hasta el día de hoy ocurre también, a veces el clero quiere opinar de política más allá de lo que le corresponde, porque si el clero opina de política debe ser en asuntos de moral, que son lo que le corresponden a ellos. Entonces yo demarcaría esa diferencia con el Islam. En el Islam, la iglesia y el Estado son una sola cosa y, digamos, en la cristiandad no. Perfecto, bastante claro. Y eso explica por qué en los países islámicos tiene bastante poder el líder religioso, ¿no? Incluso en algunos casos es el máximo, el que ostenta el mayor poder, ¿no?
¿En algún momento de la historia de la cristiandad pasó algo así? ¿Que un líder religioso sea también el líder político? Ah, bueno, Hubo bueno, muchos choques de egos, pero eso daría para, este, para tratar ampliamente. Se puede encontrar como la querella de las investiduras. Cada vez que se iba a nombrar a un líder político o a un líder religioso, ahí había como que un poder se metía en el otro. Pero eso da amplio, hay muchos ejemplos al respecto. sí, y es más, eh, es más, es una herejía, ¿no? La herejía cesaropapista, la herejía cesaropapista, ¿no? Naturalmente ha habido choques entre los Federicos, ¿no? Federico seguro, Estados, ¿no? Pero son choques, ¿no? No ha habido propiamente una unidad. Por ejemplo, en Rusia te da la contradicción de que el jefe del poder temporal, el jefe de la iglesia también ortodoxo. Y sí es verdad, o sea, y lo que piensan es verdad, Stalin fue jefe de la iglesia ortodoxa, siendo tremendo. Y eso es lo que no te dicen los ortodoxos, historia la oscura. Sí, es como realmente nos llega muy poco de cómo es, digamos, el poder político que tiene la Iglesia Ortodoxa en Rusia. Eh, por eso, bueno, principalmente hablábamos del judaísmo, bueno, del islamismo y, bueno, de la cristiandad, ¿no? Eh, podemos decir que, a ver, en su momento estaban las llamadas guerras santas, ¿no? Donde colisionaban bandos de distintas religiones, ¿no? Eh, podemos decir que todavía existen guerras santas, tal vez la de Israel se podría considerar una guerra santa o tiene que ver más por otro tema. Lo digo relacionado a la cristiandad porque podemos plantearnos de que en algún momento haya una guerra santa a la vieja usanza de las cruzadas por el lado de la cristiandad. Bueno, y justamente hay un reclamo, ¿no? De los templarios que se les vuelva a reconocer el estatus. Hicieron un reclamo al actual Papa Francisco, retiro. Ya, no es algo tan descabellado. Bueno, es que regresen los templarios, ¿no? Ese tipo de ejército que tenía el catolicismo, la cristiandad. Pero ya Guerra Santa tiene que ver mucho con Guerra Justa, en primer lugar, y que tiene una tradición enormemente católica, que es San Agustín, Santo Tomás, toda la escuela de Salamanca, que bueno, lamentablemente se echó a perder, mucha gente no lo sabe, quiere mucho a Juan Pablo II, pero Juan Pablo II es totalmente garantista a nivel jurídico. Es, es simple, no a la pena de muerte, eso está mal, ¿no? No a no a la guerra, no a la guerra, no, ¿cómo es eso que guerra justa? No, nada que ver. Bueno, pues ya es pero vamos a ver en qué, y bueno, y fue Benedicto XVI, no dijo nada al respecto, y Francisco reafirmó lo de Juan Pablo II, pero ahora está el tema de que el Papa, cuando habla de moral y de costumbre, debe ser en línea la tradición, ¿no? Pero si hay una tradición que justamente te dice tú no puedes decir B, pues. Pero bueno, vamos a ver qué es cómo se soluciona eso. Es bastante curioso el tema que planteas y que traes a colación, que es el rol del Papa y de la estructura que viene detrás, ¿no? O sea, toda la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, y vemos que, por lo que comentas, algunas perspectivas de papas anteriores o del actual Papa pueden ir en contra de la tradición. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el Papa o la estructura
burocrática y jerárquica de la Iglesia Católica en conservar la tradición y en qué estaría, digamos, faltando o estaría eh, no yendo en línea con lo que es la cristiandad propiamente, ¿no? Yo, yo diría que básicamente ahora el problema es, bueno, estamos viviendo las consecuencias de no tener un poder temporal fuerte. Eh, pero ahorita ahora la responsabilidad es entender qué es la debida obediencia, ¿no? Porque debida obediencia siempre es para temas institucionales. Y yo veo mucha, por ejemplo, la papolatría es herejía, ¿no? La iglesia lo reconoce como, como herejía, la papolatría. Es decir, que todo lo que salga de un papa es santa verdad, eso no es así. Es es justamente ya una herejía, como dije, papolatría. Y, y acá hay que esclarecer mucho el siguiente punto, ¿no? La debida obediencia es para temas institucionales. Por ejemplo, un párroco, un sacerdote, si es tu superior naturalmente en la iglesia, en el templo. Si te dice haz esto, lo haces. Pero no puede ir contra la moral, no puede ir contra la ética, y no puede ir contra la tradición. Y creo que ahí nuestra labor es ver cuál es nuestra santa tradición, ¿no? Y cuál es nuestra moral. Y ahí es y ahí es nuestro rol, te toca asumir como católicos. Eh, claro, o sea, es interesante lo que mencionas, ¿no? Porque en un caso de islamismo, no sé qué tan factible sea que al líder máximo del islamismo le digas, no, tú estás yendo en contra de la tradición, ¿no? Probablemente sea algo más vertical, no sé, sospecho yo, porque tenemos esa imagen hasta acá, ¿no? De eso. Eh, bueno, y con respecto a, digamos, el poder que debe ostentar la iglesia para poder hacer cambios, digamos, o para poder, digamos, promover, ¿no? La cristiandad. ¿Tú crees que de alguna manera sea posible algún tipo eh, de factor o de protagonismo de algunos líderes junto con la Iglesia Católica para, no sé, así como hay organismos, digamos, de Naciones Unidas, bueno, distintos organismos supranacionales que a veces han traído más problemas que soluciones? ¿Qué tan factible es hacer una alianza, ¿no? Entre distintos líderes que tienen una visión humanista más cercana al catolicismo y empezar a poner algo en la agenda mundial, ¿no? Así como lo hacen otras instituciones supranacionales? Depende de cuál es la base. Básicamente depende de cuál es la base, porque si la base es el ecumenismo, no creo que, bueno, hasta la ONU te dice normal, ¿no? Tienen pues, una agencia especializada para eso. Y bueno, Benedicto XVI que dijo que la doctrina social de la iglesia su base es la caridad. No, o sea, eso ya lo dijo, eso ya es otra situación, ¿no? La base es de la doctrina social de la iglesia es la justicia, que viene del orden natural. Entonces, yo pienso de que como poder, como poder no temporal, espiritual, que es la iglesia, debe y como dedicado a los fines ulteriores, ¿no? Del hombre, debe darle más énfasis a lo que es el significado de la vida, o sea, pero desde sus propias raíces, ¿no? Por ejemplo, eh, por ejemplo, si a mí si me hubieran explicado, ¿no? Que quién comenzó la ascendencia de Jesús, Abraham,
pero Abraham era un anciano que siempre quiso tener hijos, pero no pudo, pero sin embargo, y teniendo, digamos, de esa tribu bastantes varones jóvenes, él lo eligió a él, pero ¿por qué a él, no? Por qué específicamente a él, no? Es la voluntad de Dios, ¿no? Y también está escrito, ¿qué tienes tú que no se te ha dado, no? Y es justamente como opera Dios, ¿no? Moisés, ¿no? Que era eh, alguien que lo abandonó, o sea, tuvo todo un conflicto, pues lo abandonaron en el río y justo lo adoptaron, pero después tiene el destierro y a un desterrado le dice Dios, no, tú vas a liberar a tu pueblo, a un desterrado. O sea, cosas así, o al, o a Benjamín, ¿no? Que, que lo venden sus hermanos, lo, claro, lo venden sus hermanos, era muy cercano a su madre y no la ve en sus últimos días. Sin embargo, fue asesor, ¿no? De Faraón, ¿no? Ascendió hasta, pero pasó por todo pasó injusticia, pasó calabozo, entonces, por un buen tiempo. Ya, al que le vendieron los hermanos, ya, no, tú vas a traer a tu pueblo a vivir bien a tal lugar. O sea, cosas así, ¿no? A un David lo hizo rey a un pastor de ovejas. Ya, ya, a Dios hecho hombre nació en un pesebre. O sea, cosas así debemos ser, digamos, darle significado a la iglesia, ¿no? Dedicarse a esas situaciones, ¿no? Porque, o debe responder ante eso, ¿no? Porque ahorita con el tema de la depresión, con el tema de estas situaciones psicológicas, ya si la iglesia da esa primera respuesta, ya es una buena señal, ¿no? Y a partir de eso ya se elabora un caminar. Claro, claro. Creo que es un buen inicio, ¿no? Para acercar, ¿no? Bueno, a la gente, porque, bueno, todo parte de una base social, ¿no? O sea, como dicen, las revoluciones nacen de abajo hacia arriba, ¿no? Eh, entonces, claro, el acercar la iglesia a las personas es un buen punto de partida y abordando problemas bueno, del día a día, ¿no? La depresión, la pobreza, la desigualdad. De hecho, países históricamente cristianos, como puede ser México o como puede ser Brasil, eh, sufren de problemas como la desigualdad, la corrupción, la violencia, ¿no? Entonces, yo creo que son oportunidades como para que la iglesia pues ponga o sea, dé una palabra fuerte con respecto a esos problemas, ¿no? Que, que tenga un rol preponderante, que la sociedad la vea como un, digamos, un defensor de la justicia, porque claro, como bien señala, la justicia es el valor que de alguna manera tiene que verse representado por la cristiandad, por la iglesia, ¿no? Ahora, con respecto a la unión dentro de la iglesia, por ejemplo, si nos ponemos a ver el islamismo, que hay distintas, están los chiitas, o sea, hay distintos grupos, cada uno con su interpretación, etcétera. No sé si el judaísmo también tiene algo así, tal vez una rama más extremista, una rama menos extremista, etcétera. ¿Qué tanto podemos decir que en la Iglesia Católica hay ramas más extremistas o que digamos, tienen posturas distintas o no se ve de manera tan marcada como en otras religiones? Yo pienso básicamente en ese punto de que eh, mm,
por ejemplo, la iglesia ortodoxa no tiene órdenes religiosas, todos son eh, como decir diocesanos, ¿no? Todos son iglesia ortodoxa y punto, ¿no? Y eso tiene su ventaja, ¿no? Que es no hay muchas fisuras, ¿no? No hay muchas, no fisuras, sino, digamos, como dicen los izquierdistas españoles, sensibilidades. No hay muchas sensibilidades en ese sentido. En cambio, en la Iglesia Católica, un franciscano, su sensibilidad es muy diferente a la de un jesuita, a la de alguien del Opus Dei, a un Agustino Recoleto, a un dominico. ¿Ya? Sí, en teoría, y mismo diocesanos, ¿no? Sí, naturalmente hay pensamientos diferentes, pero la ventaja que tiene la Iglesia Católica es de que todo tiene una última instancia, ¿no? Y ahí, bueno, se confía en la gracia de Dios y todo sale adelante, ¿no? Y yo no me voy a cansar, no me voy a cansar de cuando comento esta anécdota, este, cuando Pablo VI eh, cierra el Concilio Vaticano II, el mundo esperaba ya que la iglesia se abra al tema de los métodos anticonceptivos, ¿no? Incluso hay un, hay, la Congregación para la Doctrina de la Fe elaboró un documento a favor, de ya para que el Papa lo firmara, pero el Papa responde con un manerite, que es justamente el rechazo a todo eso, ¿no? Y bueno, o sea, es justamente se confía en esas últimas instancias y ya Dios felizmente pone de su parte, como siempre cumple su palabra. Reyles, Bien, algo que también había apuntado Martín, bueno, sin dejar de confiar en la providencia, pero yo la fisura que veo a día de hoy es a partir del Vaticano II, entre un sector tradicionalista de la iglesia y un sector modernista de la iglesia. Entonces yo siempre veo debates al respecto. Creo que ahí está actualmente la separación e incluso en ambos lados veo también los extremismos que señalas, Denis. En el tradicionalismo veo gente incluso que son sedevacantistas y dicen que ninguno de los papas a partir del Vaticano II fueron legítimos, ¿no? Yo no iría jamás a ese extremo. Sería un extremo del tradicionalismo y en el modernismo también. Ya se quiere cambiar la liturgia, eh, celebrándola ya no con pan y vino, sino con, qué sé yo, con cuy, gaseosa o lo que se me ocurra. Sí, o sea, eso existe actualmente en la iglesia. No le causa un poco de risa, pero sí, eso pasa. Pero es la fisura que veo actualmente en la iglesia la más notoria. E incluso eh, algunas visiones de místicos que, bueno, podemos creer o no en eso, en esos temas, pero mencionan que se van a formar una especie de dos iglesias. Una iglesia que va a estar más, digamos, con el poder político, que yo sigo insistiendo en que es la secularización ya no tiene retroceso y que hace falta un evento muy traumático para volver a una nueva cristiandad. No, es imposible volver a la Edad Media, porque cuando uno plantea estas cosas que estamos planteando, te va a decir, si tú quieres regresar a la Edad Media, no, eso es imposible, sino que lo que se puede hacer es construir una nueva cristiandad, eso sí, con el contexto actual. Yo creo, actual o, mejor dicho, para mí futuro, porque yo creo que esto ya será en un futuro tras un evento muy traumático a nivel global. Creo que va a ocurrir, digamos, una reconstrucción de la cristiandad y eso sería, ¿no? Incluso las visiones de estos místicos hablan de dos iglesias, una iglesia que más, digamos, comulga con estos temas de la modernidad, que no tiene, eh, que digamos, no tiene reparos en acoger todas estas nuevas ideas,
y una iglesia que, digamos, por un momento creo que podría ser que vuelva a ser perseguida, una iglesia más tradicional y que viva conforme a, que se mantenga fiel a los preceptos de la tradición de siempre, del siglo I. Claro, eh, se me viene a la mente, pues, ¿no? Cuando Jesucristo llegó, encontró, pues, un pueblo judío, creo yo, también dividido, ¿no? Estaban ¿cómo se llaman? Los viejos, se me fue el nombre, fariseos, creo. Eh, y bueno, yo me pregunto si Jesús viene en estos días, va a encontrar a la Iglesia Católica también dividida. Reynes, Yo creo que sí, yo creo que van a haber similitudes entre la primera venida y la segunda venida. Eh, una de las similitudes va a ser justamente lo que mencionas, ¿no? Las divisiones, y esto de acá puede sonar, digamos, a algunos no les va a parecer, pero también la corrupción en las autoridades religiosas. Es decir, cuando vino Cristo la primera vez, había digamos, las autoridades estaban corrompidas, ¿no? Esto a muchos católicos puede que no les guste, pero yo tengo la idea de que en la segunda venida va a ocurrir lo mismo. Por eso creo que a día de hoy, a raíz de las preguntas que hacías, resulta imposible, para mí, ahorita día de cómo están las cosas, resulta imposible reconstruir actualmente la cristiandad. Por eso yo digo que hace falta un evento traumático, porque a día de hoy no veo, digamos, demasiado, quizás me estoy equivocando, digamos, rotundamente. Voy a tratar de ser lo más políticamente correcto posible, pero no veo, digamos, el material humano ni en los líderes religiosos ni en los líderes políticos para hacer esa gran empresa de reconstruir la cristiandad. sí, creo yo que no nos cuesta mencionar tal vez a un líder político o líder religioso eh, preponderante, digamos, que represente realmente un liderazgo, un inicio de un cambio latente y profundo, ¿no? Lo que vemos es tal vez algunas iniciativas dispersas, ¿no? Eh, Bastante, como bien señalan, diferencias de pareceres, divisiones, ¿no? No queda muy claro realmente un liderazgo, o sea, si yo les pongo no sé, si nos ponemos a pensar, nómbreme 5 líderes de la cristiandad de peso, digamos, ¿no? Que sus decisiones o su palabra sea tomada muy, muy en cuenta en el mundo actual, ¿no? Por los líderes políticos, económicos, etcétera. No, pero si les digo, nómbreme 5 líderes, no sé, chinos o 5 líderes, hasta te diría judíos, ¿no? Que tienen peso en la política internacional actual, creo que rápidamente no lo diría. Creo yo que es una realidad, no hay que negar esa realidad, ¿no? Pero bueno, estamos justamente dando eh, sembrando algunas semillitas que, quién sabe, por ahí eh, florezcan en un movimiento cultural, religioso, político, que, bueno, independientemente del credo de las personas que nos oigan o de su forma de pensar, digamos un movimiento que vaya hacia la justicia, que es un valor universal que creo que todos aspiramos a ello, y que vaya o que esté orientado hacia una visión del humano más completa, eh, más, digamos, caritativa y además eh, que tome en consideración todos los aspectos del ser humano, no solamente el lado económico, no solamente el lado, eh, digamos, material, ¿no? Sino también la trascendencia, el lado espiritual que todos tenemos, ¿no?
Bueno, creo yo que como siempre ha sido una charla bastante interesante. Ya se nos ha ido rápidamente el tiempo. Y bueno, un poco para cerrar, vamos a dar las palabras finales. Bueno, primero voy a hacer un recuento de todo lo que fue lo que hemos conversado hoy día. Hoy hemos hablado sobre la cristiandad, el concepto, la evolución histórica. También hemos hecho algunos paralelismos con otras tradiciones religiosas, como puede ser el islamismo o el judaísmo. Hemos hablado de la actualidad de la cristiandad, que no hay, digamos, algún líder religioso con el poder, la preponderancia o tal vez eh, el protagonismo, ¿no? Como si hubo anteriormente. Martín nos mencionó justamente algunos líderes que para la cristiandad han sido, pues, muy visibles, ¿no? Y que también han entendido muy bien lo que es el rol de la cristiandad y su propio rol como líderes en el mundo. Bueno, también hemos hablado sobre los distintos divisiones que hay dentro de la misma cristiandad y hemos hablado de qué podría motivar un cambio, ¿no? Desde la visión de sufrir una experiencia traumática para llegar a ese cambio rotundo, o una visión de progresivamente, ¿no? De manera reformista, escalonada, no sé cómo llamarlo, llegar a esa nueva florecimiento de la cristiandad, ¿no? Bueno, muy agradecido. Reyles, ¿qué podríamos decirnos? ¿Qué tal te pareció? ¿Cómo te sentiste en este podcast? Bueno, lo he disfrutado bastante, como todas las conversaciones con ustedes dos. Espero que la audiencia también lo disfrute y pueda sacar algo. Hay muchos temas que quedan, como siempre, en el tintero. Cómo fue el proceso de ruptura de la cristiandad. Eso de hablar actualmente de cristiandad, no sé si sea tan adecuado. Yo creo que hoy en día más bien existen algunos escombros de la cristiandad que ya se están retirando. Por ejemplo, se está retirando el concepto de la dignidad intrínseca del ser humano como un hijo de Dios. Se está retirando las legislaciones. Eh, el autor conocidísimo Yuval Noah Harari, como mencioné anteriormente, sostiene que los derechos humanos son un mero consenso, un mero consenso. Entonces es el Estado el que finalmente va a quitar o a dar derechos según el consenso, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día lo que queda de la cristiandad son más bien escombros, eh, pero sí veo posible en el futuro y creo que así va a ser el resurgimiento de la cristiandad. Martín, ¿qué tal la pasaste? De hecho, muy bien. No sé cómo que no me dicen nada para decir, no, ya quiero hablar, mi turno, mi turno. Y no, realmente les agradezco bastantes por la oportunidad, ahorita que ya soy parte del equipo de SEOMAT, y bueno, siempre a gusto de aportar, ¿no? Aportar al conocimiento, a la cultura, como tú bien dices, Denis, y bueno, siempre muy a gusto del servicio para ello. Y muy agradecido y a quienes nos escuchan y ven mediante la plataforma de YouTube. Que no nos censuren, por favor. Claro. Excelente, sí, como bien dijo Martín, agradecemos a las personas que han visto este podcast, como también que han visto los podcasts anteriores. Estamos formando un equipo bueno, de personas que hablamos sobre temas que tal vez no son muy escuchados en otras plataformas o en otros lugares, pero que consideramos que son importantes no solamente para educarse, sino también para reflexionar, ¿no? Porque creo yo que estos temas nos llevan a la reflexión, nos llevan a pensar nuestro rol en la vida, en la sociedad, y también a entender mucho de lo que pasa actualmente, ¿no? Eh, no se olviden de dejar los comentarios, siempre vamos a estar leyendo sus comentarios, y también de, bueno, poner like y suscribirse, que nos ayuda bastante para seguir divulgando estos temas. También, si tienen alguna propuesta sobre algún tema, no duden en escribirnos en la caja de comentarios. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Hasta luego, que la pasen muy bien. Chao. Cuídense.